¿Sabías que hay 4 tejidos principales en el cuerpo humano? Tejido epitelial, el que reviste; tejido conjuntivo, el que da la sustentación a los demás tejidos; tejido muscular, el que da el movimiento; y el tejido nervioso. ¿Sabes cuál es el que regula al epitelial, conjuntivo y muscular? Así es el último, el tejido nervioso. Acompáñame para estudiar el día de ahora, tejido nervioso. Soy el doctor Luis Carlos Eduardo Solís, con ustedes, doctor Luis Med. Bien, amigos, el día de ahora vamos a estudiar, como ya lo mencioné, el tejido nervioso desde la parte histofisiológica, para posteriormente en los siguientes capítulos entrar ya a las alteraciones patológicas. Bien, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en TikTok, Instagram, Facebook y YouTube. Bien, amigos, ahora vamos a estudiar el tejido nervioso. El tejido nervioso desde la etimología, como bien lo estamos haciendo. La etimología. Es decir, desde el estudio del origen de la palabra. El tejido nervioso ya lo designamos como la palabra, lo estudiamos con la palabra nervioso. Nervioso proviene de nervio. Nervio, a su vez, se origina del latín vulgar llamado nervus, nervium. Y este nervium, a su vez, del latín clásico nervus. Nervus, a su vez, se origina de una palabra griega llamada neurón. Ya posteriormente, a nuestros tiempos contemporáneos, ya designaron la palabra neurón o nervus a los cordones fibrosos blanquecinos que salían desde el cerebro hacia las demás partes del cuerpo. Bien, ya posteriormente obviamente se le designó a neurona como a la célula básica del tejido nervioso. Ahora vamos a estudiar el concepto. El concepto de tejido nervioso es: el tejido nervioso es un conjunto de células especializadas y agrupadas, las cuales tienen un origen a nivel sobre todo del sistema nervioso central y la glía central, que ya vamos a estudiar qué es la glía central, a nivel del tubo neural y el sistema nervioso periférico y la glía periférica a nivel de la cresta neural, a nivel embriológico. En cuanto a su ubicación, se encuentra inervando el tejido muscular, el tejido conjuntivo y las regiones profundas del tejido epitelial. Y su función es regular mediante estímulos externos e internos las funciones de todos los demás tejidos en cuanto a su activación y su inhibición. Bien, amigos, ahora vamos a estudiar la clasificación. Hay 3 formas de clasificarlo. Se lo clasifica desde el punto de vista anatómico, fisiológico e histológico. Desde el punto de vista anatómico, se lo clasifica en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo, la protuberancia y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico por los pares craneales, nervios raquídeos y nervios periféricos.
Desde el punto de vista ya fisiológico, se lo clasifica desde el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático es el que inerva la mayoría parte de nuestro cuerpo y regula las funciones por las cuales somos conscientes y voluntarios. Por ejemplo, el mover el brazo, el mover la cabeza, somos conscientes nosotros y se realiza a nuestra voluntad. En cambio, el sistema nervioso autónomo, como su nombre lo indica, es autónomo. Regula las funciones involuntarias. Por ejemplo, regula inervando la región de la conducción miocárdica eléctrica del corazón a nivel del epitelio glandular para la secreción de hormonas y a nivel de los vasos sanguíneos para su contracción y relajación. Obviamente nosotros no somos capaces de darnos cuenta en cuanto a esas funciones. Por eso el sistema nervioso autónomo. Bien, ahora el tejido nervioso también se clasifica según su histología y es muy importante esta. Se clasifica en neurona, sus células centrales o neuroglía central o células de sostén y la neuroglía periférica. La neurona y las células de sostén o neuroglía central está compuesta por, obviamente, la unidad básica y funcional, la neurona, la cual está compuesta estructuralmente por un soma o cuerpo, su prolongación más larga, que vendría a ser el axón, y sus demás prolongaciones, las dendritas. Las neuronas se comunican con otras neuronas mediante la sinapsis, que posteriormente vamos a estudiarla en este mismo video. Ahora bien, sus células de sostén o la neuroglía central está compuesta por 4 tipos principales de familias de células. Están los astrocitos, oligodendrocitos, células de la glía y o microglía y los ependimocitos. Los astrocitos son células morfológicamente heterogéneas, es decir, que tienen diferentes formas, pero su característica principal es que tiene muchas prolongaciones. Es una forma digitiforme, como lo dicen algunos autores, o estrellada, como lo dicen otros. Y tiene la función de proveer el sostén físico y metabólico a la neurona. Posteriormente vienen los oligodendrocitos. Tienen menor cantidad de prolongaciones, pero las que tienen son de un diámetro considerable. Su principal función es la producción de la vaina de mielina. La mielina es una sustancia que rodea las prolongaciones de estas células y sirve como un aislante eléctrico, porque recordemos que estas células se comunican también mediante impulsos eléctricos. Luego vienen las células de la microglía. Son células más que todo que tienen que ver con el sistema nervioso en cuanto a la fagocitosis, en cuanto a la inmunidad, destruye los organismos exógenos que podrían ocasionar daño. Y por último viene un grupo de células fascinantes que vendría a ser los ependimocitos. Los ependimocitos son células cilíndricas, las cuales vendrían a ser análogo al tejido epitelial en las demás partes del cuerpo. Ahora bien, ¿cuál es la principal función de este tejido epitelial? Lo dije en un inicio del video. Así es, el revestimiento. Este grupo de células, los ependimocitos, son células cilíndricas que revisten a nivel del encéfalo y la médula espinal. A nivel del encéfalo se encuentra localizado en los ventrículos laterales, que es la región en donde separa el tejido nervioso propiamente dicho del líquido cefalorraquídeo. Y a nivel de la médula se encuentra a nivel del cordón medular central. Posteriormente a ello viene la neuroglía periférica, compuesta por 5 grupos
de células, de grupos neuronales celulares. Está, por ejemplo, la principal, la célula de Schwann. La célula de Schwann es la que produce la vaina de mielina a nivel periférico. Como yo lo mencioné anteriormente, la mielina sirve como un aislante eléctrico. Posteriormente vienen las células satélites. Estas células son células cúbicas que se encuentran rodeando a las células de los ganglios nerviosos. Posteriormente viene la neuroglía terminal. Sus células están asociadas a la placa neuromotora a nivel neuromuscular. Y por último como penúltimo viene la neuroglía entérica asociada a los ganglios del tracto gastrointestinal. Y por último, las células de Müller a nivel de la retina. Bien, amigos. Ahora, encontramos también ya la clasificación desde el punto de vista histológico. Si observamos esto desde el punto de vista histológico, llegamos a nivel del tejido epitelial muscular conjuntivo, encontramos el nervioso en forma de terminaciones libres, en forma de receptores, ¿ok? Entonces, vamos a estudiar los receptores nerviosos. Son varios tipos y se clasifican en grandes cantidades. Bueno, están los mecanorreceptores, los nociceptores, los quimioreceptores, los receptores de la temperatura, entre otros. Y los receptores ultravioletas, de la luz ultravioleta o electromagnéticos, como lo dicen otros autores. Bien, en cuanto a los mecanorreceptores, estos son receptores que se encuentran a nivel de los tejidos, de cierto tipo de tejidos, y se activan cuando los tejidos adyacentes donde se encuentran se distienden o comprimen. Esto hace que estos receptores se deformen su membrana. Según algunos autores utilizan esa palabra, lo cual produce la apertura de sus canales de sodio, despolarizándolo. Entra el ion sodio. Como el ion sodio tiene una carga eléctrica positiva, lo que hace en el interior es positivizar, es decir, aumentar el impulso eléctrico. Y ya se genera el potencial de receptor. Bien, ¿dónde se lo encuentra estos mecanorreceptores? Se lo encuentra a nivel de la zona profunda de la epidermis y de la dermis, en forma de terminaciones nerviosas libres, terminaciones nerviosas vulvares, como los discos de Merkel. Se lo encuentra también en forma de terminaciones nerviosas en ramillete, terminaciones nerviosas de Ruffini, como también se le encuentra como terminaciones nerviosas encapsuladas de Meissner o corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Krauss. Posteriormente también se le encuentra a nivel de los músculos como receptores en uso. También se le encuentra como receptores de Golgi o músculo tendinoso de Golgi, porque se le encuentra a nivel de los tendones. También se lo encuentra a nivel de la víscera profunda, en una forma y clasificación similar a la ya mencionada. Esto también se lo encuentra a nivel de los receptores cocleares, a nivel del oído interno, en la cóclea, a nivel del equilibrio, receptores vestibulares, a nivel de la presión arterial también, como varoreceptores, en el seno carotídeo y la aorta, entre otros. Luego viene también los nociceptores. Los nociceptores son aquellos que perciben o se estimulan ante el dolor con la apertura de sus canales de iones.
También están los receptores de la temperatura, ya sea para el calor o frío, dependiendo del medio donde se encuentra, se aperturan sus canales. Si es en un ambiente frío, se aperturan los canales y obviamente los receptores que son propiamente para ello. Y cambian obviamente cuando son a nivel de altas temperaturas, como el calor. Posteriormente encontramos también los receptores electromagnéticos, como lo mencionan algunos autores, que son de la propia luz, los conos y bastones. Último encontramos los quimiorreceptores. Estos quimiorreceptores se los encuentran a nivel de la papila gustativa, como botones gustativos, a nivel del epitelio olfatorio, como las neuronas bipolares. Se lo encuentra a nivel de, también como receptores de los gases, oxígeno y dióxido de carbono, como los mismos varorreceptores también de la presión arterial, en el seno carotídeo, la aorta, entre otros. Bien amigos, también ahora hablaremos sobre la sinapsis. La sinapsis, en palabras sencillas, es la comunicación interneuronal. Esta se clasifica según su morfología y según sus señales químicas. Según su morfología, podría hacerse en cuanto a sus comunicaciones de su estructura axosónica entre uno y otro axón de una y otra neurona, axodendríticas entre un axón y otra dendrita, y axoasómica entre el axón y el soma o cuerpo de otra neurona. Y según sus señales químicas, y según su tipo de señal, que puede ser señales eléctricas o señales químicas. Señales eléctricas mediante el potencial eléctrico y señales químicas, por ejemplo, mediante la acetilcolina o serotonina, entre otros. Los componentes de esta sinapsis se clasifican en hendidura presináptica, donde se encuentran las vesículas, que son una especie de organela donde lo contiene el receptor. En la terminación nerviosa terminal. Luego encontramos la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es un espacio en donde está una y otra neurona de 20 a 30 nanómetros. Nunca se llegan a tocar las neuronas porque están separados por esas hendiduras, 20 a 30 nanómetros. Y posteriormente encontramos la hendidura postsináptica, donde se encuentra el receptor que va a alojar a lo que le llegue de parte de la terminación presináptica. Bien amigos, ahora que estamos hablando de sinapsis, es imprescindible hablar de los tipos de neurotransmisores. Hay varias familias de neurotransmisores. Las más importantes son los de tipo éster. Encontramos ahí la acetilcolina, que es la principal. Los de tipo monoamina, por ejemplo, las catecolaminas, la adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina. Las de tipo aminoácido, ahí encontramos, por ejemplo, el glutamato, el GABA, la glicina. Las de tipo péptido pequeño, como ser las encefalinas, la glicina, la sustancia PEP. Y por último, la de tipo radical libre. Por ejemplo, los de tipo gas, el óxido nítrico. Bien amigos, ahora bien, vamos a entrar a la parte del tejido que sostiene exteriormente al sistema nervioso central, que son las meninges. Estas se clasifican desde la dura madre, la aranoide y la pía madre, la más profunda. En la aranoide es donde se encuentran los vasos sanguíneos. Cuando estos tipos de vasos sanguíneos se distienden, ya sea por cualquier situación, como por ejemplo el estrés, en la mayoría de los casos,
suele venir los dolores de cabeza, ya que el cerebro no tiene receptores o nociceptores para el dolor. Un dato interesante para diferenciar. Bien amigos, espero que les sea de su agrado. Lo hice con toda dedicación, revisando una multitud de libros, una multitud de estudios clínicos, y espero que sea de su agrado. Con ustedes, Dr. Luis Med.